Bueno, muy bien, 9 de la mañana, 42 minutos y nos metemos en la próxima entrevista que les anunciábamos. Vamos a hablar con nuestro querido Nicolás Lussich. ¿Qué está pasando con el dólar? Y algo de tarifas también le vamos a preguntar a Nico, pero sobre todo porque se ha dado una suba importante en los últimos días, alineado a lo que está pasando en Brasil, pero que ha pegado un salto. Si uno mira los últimos 12 meses móviles, bueno, estamos hablando de un incremento superior al 20%. ¿Qué va a pasar con el dólar? La pregunta del millón. Nico, buenos días, ¿cómo andás? Bienvenido. ¿Cómo están? Qué placer estar nuevamente con ustedes de mañana. ¿Qué pregunta? Explicaros Danilo? todo, tenemos tantas preguntas. Sí, y algunos dólares o pesos para comprar Bueno, dólares. en realidad capaz. yo voy a confesar que Nicolás hace 3 días me llamó y me Claro, dijo comprá. Comprá. Digo, porque al final de cuentas uno dice, pero si sabe todo, él debe haber cambiado todo a Y por dólar eso- hace 48 por horas eso por lo menos. millonario. Nico, Sí. recién antes de ir a la pausa mostrábamos un tape de Azucena Arbeleche ayer a la tarde en una Sí. actividad que participó en un foro que había en el Hotel Radisson y mostrábamos el fragmento o la parte de su discurso donde hablaba de atraso cambiario. La primera vez que un ministro se anima a hablar de atraso cambiario. Claramente el nuevo gobierno tiene algunos enfoques diferentes respecto al anterior en materia de su evaluación de la economía. Creo que en algunos tramos del gobierno pasado, y cuando uno mira todo lo que fue el ciclo de Frente Amplio, en algún periodo los propios integrantes del equipo económico reconocían que había un cierto retraso cambiario. Con este empuje que ha tenido el dólar en los últimos días, yo diría que esa preocupación, digamos que puede haber quedado por lo menos algo más atenuada. Lo primero que me gustaría comentar es que la suba en Uruguay no es exclusiva, no es un fenómeno solo del Uruguay. Esto básicamente se está dando en todos los países emergentes, particularmente Brasil, que es nuestro país de referencia. Claro, Argentina no lo podemos ni mirar. Argentina es una maquinita de emitir. Y además tienen varios tipos de cambio Por eso. al mismo tiempo. La referencia es Brasil. La referencia es Brasil, y en Brasil el dólar, que no hasta hace mucho estaba por abajo de los 4 reales, ahora está en 4,65. El último año, el dólar en Brasil y en Uruguay aumentó aproximadamente un 20 y pico por ciento ya. 23% es el aumento de Uruguay. En Brasil puede ser un poco menor, pero en Brasil había subido antes, de manera que estamos básicamente siguiendo a Brasil en este sentido. A ver, las condiciones internacionales entonces hacen que el dólar suba. Pero ¿le cambió algo la acción del Banco Central en estos días del nuevo gobierno? Porque antes, digamos, que era una queja de Sí. los exportadores, se venía amortiguando, digamos, saltos abruptos. Porque hace algunos días estábamos hablando que el dólar iba a llegar a 42 recién a fin de año. Es una muy buena pregunta, Lore, y yo creo que no hay elementos para decir que esta suba se debe al cambio de gobierno. Yo diría más bien al contrario. En el Banco Central se da una particularidad que hay ahora una presidencia interina con Diego Labat, que es un economista que además tiene trayectoria en la banca, después estuvo en el editorial ANCAP y ahora el gobierno lo va a proponer como presidente del Banco Central. Se mantiene la política, es decir, respetar la tendencia externa y si hay algún cambio, alguna volatilidad muy abrupta, salir a limarla. ¿Ayer el central intervino? Ayer no. Anteayer vendió dólar futuro, que es una manera indirecta de intervenir, 10 millones de dólares, una intervención acotada. Es que, a mi juicio, y esto seguramente a los televidentes les puede sonar un poco duro, pero salir a frenar el dólar cuando en Brasil se está yendo para arriba puede ser muy tranquilizador en el corto plazo y para la pizarra, pero nos complica nuevamente la competitividad. ¿Pero no era lo que se venía haciendo hasta ahora? No, hemos tenido fluctuaciones de todo Sí. tipo. De hecho, no hace muchas semanas atrás, el Banco Central tuvo que salir a comprar dólares porque se había dado un ingreso de capitales especulativo de corto plazo que había presionado el dólar a la baja. El Banco Central salió a comprar para levantarlo, en esa idea de que no haya gran volatilidad y que no se vaya de la tendencia externa. Lo que parece claro, aquí en el escenario externo hay dos planos. Uno, el coronavirus, que es un gran tema. Yo soy agrónomo, no soy médico. Algo de biología puedo entender. Y la gran preocupación que hay es cuál va a ser la dimensión de la epidemia. Porque claramente el virus tiene una letalidad que aparentemente no es tan alta, todavía no se sabe, pero no se sabe cuál es el efecto final sobre la economía. Por eso entonces
las compañías aéreas empiezan a regular los vuelos. Pero en la economía ya está pegando. En China está pegando. Sí. En las repercusiones que tiene Y en Uruguay las exportaciones han bajado en dólares. Por eso digo. Lo que me refiero es, si esto es un evento que puede ser largo, pero de todas maneras transitorio, y digamos que ya el año que viene empieza a superarse, este aumento del dólar de Uruguay, bueno, respondiendo a este contexto externo, digamos que era algo que previsible, pero que puede ser, puede tener una corrección luego. Después está el panorama de la propia economía uruguaya y de la región. Uruguay está básicamente casi sin crecer y tiene un déficit fiscal muy importante que genera atraso cambiario. Eso que dice Azucena Arbeleche, la ministra de Economía, es cierto. Y además es muy claro, en la medida que se expande el gasto público sin financiamiento, necesitas ingresar capitales y te atrasan el tipo de cambio. O te generan inflación, pero si vos querés controlar la inflación se te cae el dólar. Ese escenario de la economía uruguaya lo tiene que corregir. El nuevo gobierno se apresta a corregirlo por el lado fiscal, manteniendo esta política cambiaria de que el dólar responda a la tendencia externa. Claro, se viene un combo complicado además ahora para el mercado laboral, digo, para el mercado de los consejos, para el ámbito de los consejos de salario, porque digo, un dólar más alto va a empujar a la inflación. Ahí está. Inflación que va a incidir en las negociaciones salariales seguramente, ¿no? Bueno, ese es otro punto muy importante, Danilo. El dólar incide en la inflación sin duda, pero vamos a dimensionarlo en su justa medida, ¿no? Quedémonos ahí. Sí. ¿Cuánto impacta este aumento que tuvo el dólar en el último año y particularmente en estos últimos días sobre los precios? ¿Qué impacto? ¿Hay que relativizarlo esto? Por supuesto que no es un aumento, no es un impacto sobre todos los precios. Claramente en las cosas que se llaman las transables, los productos transables, indudablemente la energía, productos que están en dólares como muchos productos importados, algunos alimentos, lo que pueden ser incluso algunos servicios, los seguros están en dólares, los automóviles, las motos, los repuestos. Entonces eso te da en el IPC, yo lamentablemente no tengo la cifra, pero digamos del IPC en total, ¿cuánto es la incidencia del dólar? Yo me animo a decir que es menos de la mitad. Hay inercia, hay incidencia, pero la salud, la educación, no tiene nada que ver el dólar. Está nominado en pesos. Me decían algunos televidentes. Pero se nos va a entreverar todo, porque... Se entrevera. ¿Por qué se nos va a entreverar? Sí. Porque ya tenemos, supuestamente ya hoy, vamos a tener el anuncio del aumento de tarifas. Inevitablemente ese aumento de tarifas sí va a tener incidencia importante sobre la inflación, a lo que se va a sumar esto del dólar. Es decir, que marzo va a mostrar, supuestamente es lo que creo, índices inflacionarios bastante por encima de lo que fue febrero o enero. Sobre todo, Nico, porque en la interanual, el IPC de enero, de febrero, mejor dicho, no reflejó el incremento de tarifas que habitualmente se venía haciendo en los eneros. Claro. Entonces... El retraso en el ajuste de tarifas venía dándole a la inflación una cierta caída y además porque se están corrigiendo los precios de la carne. Además. Por eso la inflación que llegó a estar cerca del 9, ahora está en el 8,3. Pero con este aumento del dólar, como decía Humberto, seguramente ya se nos va a ir para arriba. Y ahí está el punto. Si la inflación se acerca al 9 o eventualmente se acerca al 10, creo que todavía no es un escenario, a mi juicio, cercano. ¿Ni aún con el aumento de tarifas? Yo creo que no. ¿Que no? Bien. Está bueno para saber. Lo que pasa es que hay que ver cuánto es el aumento de tarifas, ¿no? Tegaldo anda diciendo el 10. No me tira a mí. No, él sacó sus cuentas. El compañero en el día de ayer tuvo el dato adelantado, lo compartió y ahora le pega. Me pega igual. La primicia ayer y hoy se confirmó que está en el entorno del 10. Bueno, Antel maneja un 10,2, los servicios técnicos. Va a ser diferenciado. Va a ser, en combustible claramente va a ser diferenciado. Ahora, Uruguay tiene un problema y es que indexa su economía, es decir, sube un precio, sube el resto. Los salarios se fijan por inflación pasada. Entonces, los efectos transitorios se vuelven permanentes. Y ahí tenemos un lío. Yo hablaba con algún televidente del sector salud. Decía, no, pero en la salud hay insumos importados, por supuesto. Pero vamos a entendernos, el 80% del costo en salud, en educación, en los servicios públicos, la administración, son salarios. De mano de obra, claro. El dinero que nos pagamos entre nosotros. Son los no transables. Eso no tiene nada que ver con el dólar. Si suben, es porque están aprovechando la volada. Ojo con esto. Claro. Es un problema. En algunos aspectos va a pasar como siempre pasó. A ver, la canasta familiar te aumenta en cierta medida, entonces cierto traslado es razonable. Pero ojo con decir sube el dólar un 20 y ahora no.
estoy segura que la gente en casa quiere saber qué va a pasar en los próximos días, ¿no? Voy a ir al supermercado, ¿me va a costar más caro? Y ahí voy. Sí. Frutas y verduras, sequía, menos volumen, van a caer exportaciones según avisaron algunos productores. Felicitaciones por el informe que hiciste, espectacular, allí en la granja de Lore. Ahora, a mí lo que me llama la atención es que estas cosas es razonable informarlas, pero tuvimos varios años de una producción abundantísima en frutas y verduras y nadie dijo nada, ¿no? Entonces, bajó la inflación al 5% o al 4% y tuvimos realmente producciones importantes. Por eso hay que tener cuidado, hay que mirar los dos lados. Un par de aportes más. El dólar está subiendo 23% en el último año, una inflación del 8,9 te da un aumento real del 15% del dólar. Pero venía saliendo de los mínimos históricos el dólar en valor real. Porque no miremos solo la pizarra, tenemos que comparar con la inflación. Y el dólar en Uruguay venía cayendo y cayendo. Tuvo un aumento en 2016, volvió a caer muy fuerte 2017-2018 a mínimos históricos que le han producido un problema de competitividad al Uruguay. Uruguay está muy caro en dólares. Lo dicen, bueno, los televidentes lo sabrán, cuando llega alguien del exterior, cuando se comparan precios, se ha encarecido mucho. Está carísimo. Ahora, eso sí que no es sostenible. Esa palabrita competitividad, que a muchos y muchas de nuestras televidentes dicen, pero ¿por qué me tiene que importar la competitividad? ¿Qué es eso de la competitividad? ¿Qué es esto de la competitividad? Que sube el dólar. Claro. Además pregunto, por esta suba de ahora, por este 42,15 que apareció en pizarra, ¿arreglamos el tema de la competitividad? Empezamos a corregirlo y hay que ver si esto se consolida o es una tendencia. Yo creo que el gobierno está mirando la inflación, el dato de inflación. Si no hay un ruido demasiado extremo, va a seguir dejando que el dólar corrija con la tendencia externa, porque, Humberto, si Brasil devalúa y vos no devaluás, venden más carne, no nos compran los productos de arroz. O sea, nosotros empezamos a no vender nada. Y no tenés empleo, porque te preocupa la canasta. Ahora y el nos entendemos. Entonces, perdemos empleo. Pero además, a ver, empieza a perderse empleo por las curtiembres, por los frigoríficos, por las lácteas, y en Montevideo escuchamos las noticias, hasta que llega el momento. Las crisis en Uruguay no vinieron por aumento del dólar, vinieron por la baja del dólar, vinieron por el atraso cambiario. Es indiscutible. Bien. La tablita, la crisis de 2002, y bueno, esperemos que ahora no se suscite una crisis. Uruguay ingresó y lo configuró en los últimos gobiernos del Frente Amplio, sin duda, un régimen cambiario amortiguador. ¿Hay problemas? Sube el dólar. Bueno, se me encarece todo. Encarece, pero amortigua la economía, las tendencias externas. Es fundamental. Entonces, ¿qué podemos esperar del dólar? Siempre cerramos con la misma pregunta. Claro. No, el dólar yo creo que... ¿Cómo va a estar el dólar a fin de año? Hay que mirar la inflación. Si la inflación no tiene un salto demasiado abrupto, yo creo que el dólar está en un periodo de los próximos meses de más fortalecimiento en el Uruguay. Más fortalecimiento en Uruguay. Yo no quiero... Esto es pura especulación porque es muy difícil definir el tipo de cambio. Muy difícil. Realmente hay variaciones, pueden pasar cosas, pero si ayer cerró casi 41, si se va a 42 a 43, no me llamaría la atención, pero puede frenarse aquí o tener algún retroceso. No te puedo dar una contestación definitiva. Sí. Espera un poquito. Pero... Ojo que aumentar un peso o 2 pesos el dólar ahora, no es lo mismo que cuando estaba a 20. A ver si seguimos la cuenta. Si el dólar... Cuando pasó, por ejemplo, de 20 a 25, no me acuerdo en qué periodo, pero si el dólar pasa de 20 pesos a 25... Una cuarta parte sube. Es un 25% de aumento. Exacto. Si pasa de 40 a 45, es un 10 y pico. Ojo que el aumento peso a peso no es lo mismo antes que ahora, en la medida que vas aumentando el valor nominal del dólar, ¿no? Un dato bueno, por lo menos en este mix, en este combo, es el precio del petróleo, ¿no? Claro. Que ha estado bajo... En estos meses, ¿no? Bueno, ahí está, es otro elemento que hay que considerar para la competitividad, porque cuando baja el petróleo, también bajan todos los productos en general, la celulosa, la madera, los lácteos, la carne. Entonces, está bien, tenés menos precio del petróleo, pero tenés menos precio de exportación de todo lo que vendés. Claro, bajan los precios a nivel internacional. A ver, y el ex ministro Astori lo ha dicho reiteradamente, no se puede tener dólar alto y precios altos de exportación. Cuando los precios de exportación bajan, el dólar te sube, porque es parte de la misma tendencia del mismo mercado. Claro, ayúdame a entender el por qué en Uruguay y en la región, particularmente Brasil, como bien apuntabas,
el dólar en estos días, semanas, ha tenido un incremento, sobre todo a principio de año que se ha acelerado un poco el incremento. ¿Y por qué en el mundo el dólar no ha subido? De hecho, ha bajado en estos últimos días. Hoy lo comentaba en Radio Carve con Aldo Lema, con el economista, y muy certeramente, porque yo la verdad que son tantos datos y estaba mirando mucho a Brasil, pero es cierto que el dólar en el mundo en una tendencia mucho más leve. No, que no, claramente, sí. No tan brusco. El euro subió de 1,10 a 1,12. Estamos hablando de menos de 1%, uno y pico. Porque Estados Unidos bajó la tasa de interés para garantizar liquidez ante este tema del coronavirus. Eso no dio suficiente confianza a las bolsas y las bolsas han tenido unos idas y vueltas tremendas. Ahora siguen bajando. Ayer bajó fuerte el Dow Jones, que había tenido un aumento muy importante el año pasado, ahora está planchado las acciones en Estados Unidos. Pero el dólar afloja un poquito en el mundo porque Estados Unidos bajó la tasa de interés, pero aquí en la región los capitales que tienen aplicaciones, digamos, de mercado emergente son marginales en su canasta. Los grandes fondos tienen inversión en Europa, Estados Unidos, algo en las economías asiáticas y algo en mercados emergentes. Cuando hay algún ruido, salen, van a bonos americanos y van al dólar. Entonces acá el dólar te sube en Brasil, que está creciendo poco Brasil, 1,1%, podría crecer algo más este año, pero no es ese arranque contundente que en otros momentos tuvo la economía brasileña y por eso también está ajustando su tipo de cambio. Claro. Lo otro, si el dólar sube y tiene un incremento importante como hemos visto en estos días, sí. La deuda de Uruguay también se incrementa. La mitad de ella, básicamente, un poquito más de la mitad. Se ha desdolarizado la deuda, la que está en dólares. Pero tenemos una deuda Pero denominada en cuando dólares. hablan de que suba, así le ponemos nombre a las cosas, digo, Sí. ¿no? Cuando hablan de una suba que nos genere el tema competitivo, ¿qué decimos? ¿Hablamos de 50 pesos, por ejemplo, o no? ¿O hablamos de 2 pesitos más, 3 pesitos más? No, O sea, yo quiero digo, trasladar un poco a está decir, bien. bueno, a ver, Sí. esto se entra a acomodar gradualmente, como sea, pero ¿a qué llega? ¿Llega a 50, 48, 40? ¿De qué estamos hablando? No, yo creo que no. Yo creo que 50 no. que si el dólar pasa de los 45 pesos, digamos, como una cuestión, esto es totalmente especulativo, ¿no? Yo creo que ahí seguramente puede haber alguna advertencia o parte del Banco Central, a ver, porque tampoco, por más que se siga la línea internacional, el Banco Central y la economía uruguaya tiene cierta capacidad regulatoria. Digo pensando que Brasil pueda seguir bajando, digo, sí, tenemos que acompasarnos, pero digo, no estamos pensando... que puede seguir bajando el real subiendo el dólar. Claro, subiendo el dólar, no llegamos a pensar en 50, llegamos a un 45. Depende mucho de todo este tema del coronavirus, que está muy discutido porque yo he hablado también con algunos expertos de epidemiólogos y gente de la medicina que dicen, bueno, en realidad relativizan, ¿no? La letalidad no es tan alta. Lo que pasa es que te hace ruido y como no se sabe realmente, Claro, los más mercados el desconocimiento. Los mercados son especuladores. Claramente. Y todos nosotros también. Sí, y las noticias varían Todos. a cada rato. Teníamos un índice de mortalidad que ya los científicos lo han ajustado un poquitito más al alza, ya está por encima, bastante por encima del tema de la gripe. Sí. Es decir, Exacto. esa desinformación o ese cambio de información es lo que genera esto. Exacto. En la medida que eso se vaya conociendo más cuál es el efecto, habrá un impacto en la economía, pero se podrá moderar el ruido. Ahora, somos todos especuladores. Ese misterio que hay tres o cuatro tipos de corbata. ¿Usted lo dice por la importación que acabo de hacer de barbijos? Bueno, vos sabés que hay Ahí gente sí te puede ir preocupada bien, ¿eh? porque dice que los barbijos no sirven para mucho. Bueno, Pero no. se agotaron. Le estás matando el negocio, En Nico. Uruguay se dice que no sirve. En Uruguay no circula todavía el coronavirus, pero ya están agotados. Que sí son importantes para la gente que está en los hospitales del mundo. Claro. Para ellos sí. Pero por eso no lo lleven para la casa que se necesitan los hospitales. Humberto, ¿qué hiciste? Largalo, ¿dónde está? Pará, antes de que se nos agote la nota con Nico, tarifas públicas. Bueno, en la medida que el dólar sube, vos fíjate lo siguiente, el principal insumo de ANCAP es el petróleo está en dólares, por más que bajó, la multiplicación te da, a mí la última multiplicación que hice me da que hay un aumento en pesos del barril de 14% respecto a la paramétrica del año pasado. Ajá. Pero la paramétrica del año pasado quedó superada en algunos. Sí, O sea, que lo que dijo Jara cuando presentó los números hace unos cuantos días atrás de que no sería necesario un aumento de combustibles, hoy con este dólar estaría variando. Lo tenés que ajustar. Claro. El tema es cuánto. Seguramente va a haber un aumento menor para el gasoil y algo mayor para la nafta. Sí. Ahí se verá.
Y en el caso de UTE, tenés un enorme volumen de compromisos en dólares por los contratos de energía eólica. Hoy también hablaba en Carve con el ministro de Industria. Estás atado con eso. Estás atado y notoriamente se está evaluando en los expertos de la energía que se ha ido demasiado lejos con los contratos en dólares con los eólicos. Estamos bárbaros porque estamos mejor en la matriz, pero estamos atados porque esos son... O sea, hay contratos con X precio en dólares que son altos para el Uruguay. Lo que denunció el sindicato de UTE, o sea, el sindicato de UTE denunció hace tiempo atrás, sentados en esta mesa, me acuerdo a Gabriel Soto, creo que fue que vino, denunció contratos de muchos años, de mucho tiempo, que tenés que comprar sí o sí. Obligatoriamente. Bueno, pero a ver, para, porque si vos le ponés ese tono parece que hubiera sido algo endiablado y perverso. No, pero digo... Llegan capitales de Francia, de Estados Unidos, ¿quieren energía eólica? Yo tengo acá 20 millones de dólares, ¿cómo hacemos? Bueno, poné 20 millones y después te voy pagando. No. A ver, vamos a aplicar un contrato. Claro. ¿Cuánto? 60, en los primeros contratos eran más altos, 70, 80. Por 15 años, todo el viento que yo genere con los molinos que te voy a instalar, me lo pagás todo en dólares. Y el contrato, los nuevos contratos se hicieron a menor valor, pero quedamos comprometidos con valores muy altos. Pero ahí no hay claro, no hay al principio, ¿verdad? A ver, ¿qué precio tienen las cosas? Ese precio de la necesidad. Uruguay cambió la matriz, lo hizo rápidamente, tal vez un costo algo mayor. Ahora, si no hubiera sido eólica, hubiera sido petróleo. Así que estamos en lo mismo con el tema. Y cuando hablas del tema de tarifa de combustibles y saco el tema gasoil, voy al tema nafta. A veces miramos y decimos el litro de nafta 55 pesos y en realidad no es 55 pesos. ¿Cuánto estamos pagando de INVESI? ¿23, 24, 24 pesos? Exacto, 24 pesos. Digamos que casi la mitad. Claro, porque digo, si fuéramos a sincerar las cuentas, hay que sacar todo ese INVESI. Bueno, ni hablar. En el mundo los combustibles tienen en general altas cargas impositivas. Hay otros países que no tienen tanto, pero en la nafta la mitad es INVESI y eso no tiene nada que ver con los costos de ANCAP. Ahí va, ni el petróleo, ni la producción, ni cuándo aumentan los sueldos en ANCAP. Es más, en recientes ajustes se mantuvo el precio de la nafta, aumentaron el INVESI y ANCAP bajó su precio de compra en refinería. De manera que allí hay una ganancia de eficiencia de ANCAP notoriamente. A mí me gustaría hacer 3 comentarios, si me permiten, que a mi juicio son muy claros respecto a las tarifas, que tienen un perfil de análisis político. Indudablemente, durante varios periodos en los gobiernos previos del Frente Amplio, las tarifas se usaron para recaudar. En el caso de ANCAP, para compensar los problemas financieros que se habían generado en la administración Sendic. Claramente, el petróleo bajó y los precios quedaron quietos para recuperar la situación financiera de ANCAP, que era crítica. Bueno, lo mostraban los estudios que presentaron ahora en los resultados 2019. Notoriamente. Se veía que la gráfica esa fue clarísima. Y en el caso de UTE, para pasarle a la tesorería decenas de millones de dólares, centenares de millones de dólares por varios años, muy por encima de lo que sería el paso de una ganancia lógica de una empresa estatal al Estado. Mucho más. O sea, se usaron para recaudar. Segundo punto, en el último periodo del Frente Amplio hacia el final, se hizo un esfuerzo para bajar las tarifas y bajar los costos. Y trasladarle eso a los productores. El precio del gasoil hace mucho que está quieto, en 40 pesos está $1 el gasoil, cuando estuvo 1.20, 1.30. No es suficiente, bueno, eso es más discutible, pero que es claro que hubo un esfuerzo para bajar y también en el caso de UTE, con planes especiales y rebajas a algunos productores. Y el tercer punto, que es ineludible, que van a tener que aumentar para acompasarse el aumento de costos básicamente por el dólar y también los costos salariales, porque en los entes estatales se aumentó el costo, se aumentaron los salarios a la inflación en enero y las tarifas no ajustaron. Entonces, eso alguien lo está pagando. Bueno, eso obviamente que es razonable ajustarlo. Una cosa es un ajuste, otra cosa es un aumento en términos de cambiar el flujo de ingresos. Los costos que se pagan hay que cubrirlo, porque de lo contrario hay problema de gestión, obviamente. Nico, un placer. Encantado. Realmente muchos temas sobre la mesa y muy bien aclarados, como siempre, por Nicolás Lucich, periodista especializado en economía, que una vez más ha tenido la amabilidad de estar en la mañana de Arriba Gente. Muchas gracias. Encantado, encantado. Gracias. Cerramos por aquí entonces nuestro encuentro con Nicolás Lucich.